A las 4:20 hora local, 44 drones ucranianos UJ-26 Beaver despegaron a la vez desde un sitio de lanzamiento secreto en Kyiv, volando directo hacia un puente ferroviario en Lugansk, zona bajo ocupación rusa. Bienvenidos a Vector Rojo. Este puente era un eslabón vital de la red logística ferroviaria que movía combustible, armas y municiones entre las regiones ocupadas de Lugansk y Donetsk para sostener el frente del este. Ucrania había preparado esta operación durante 2 meses con un secreto casi absoluto. Las rutas de vuelo de los Beaver fueron calculadas para seguir el terreno bajo y colarse por los huecos de radar que el reconocimiento ucraniano había identificado antes. Pero en unos segundos, todo podía cambiar. Lo que el comandante ucraniano no sabía era que, tras los ataques contra rutas vitales y convoyes de suministro rumbo a Crimea, Rusia había reforzado en silencio los puntos logísticos clave con sistemas Pantsir, Tor y S-350. Sin embargo, la primera amenaza que el enjambre debía superar no eran los misiles, sino el radar de vigilancia Nebo-M. Se trata de un radar multibanda capaz de detectar objetivos a gran distancia, incluidos drones de vuelo bajo u objetivos con firma de radar muy pequeña. El canal VHF del Nebo-M puede detectar blancos mucho antes que muchos radares convencionales, pero su debilidad es que su precisión de seguimiento no basta para crear por sí sola una solución de tiro perfecta. Debe coordinarse con otros radares de control de fuego dentro de la red antiaérea, y ese era justo el hueco que Ucrania quería explotar. A las 4:24 hora local, los Beavers de cabeza empezaron a bajar su altitud, pegándose al corredor de aproximación reconocido previamente. Sus sensores ópticos entraron en la fase final de la misión. Solo necesitaban identificar bien la forma del puente, las vías, los pilares de soporte y la zona de conexión con la ruta principal de transporte. Si el Nebo-M era suprimido, interferido u obligado a callar solo unos minutos, este ataque dejaría de ser una incursión común. Sería un golpe directo contra la capacidad de Rusia de abastecer a todo el frente oriental. Detrás de la capa de alerta temprana del Nebo-M, el siguiente reto del enjambre era la moderna red antiaérea que protegía directamente el puente de Lugansk. Lo que volvía la situación aún más peligrosa para Ucrania era que Rusia había sumado discretamente al monstruo S-350 VTS alrededor de los puntos logísticos clave de la ruta de refuerzo. El S-350 fue diseñado para sellar los huecos peligrosos a media y baja altitud. Su radar multifunción 50-6A detecta, sigue, asigna blancos y guía los misiles interceptores 9M90 y 6. En teoría, es un sistema muy peligroso contra drones, misiles de crucero y objetivos de vuelo bajo que intentan colarse en una zona protegida. Pero en la realidad, los Beavers no se lanzaron como el S-350 esperaba. Los operadores ucranianos bajaron toda la formación a 75 metros de altitud, pegada al suelo, siguiendo el corredor calculado de antemano. A esa altitud, el horizonte del radar empezó a volverse aliado del atacante. Aunque el 56A sigue objetivos con más precisión que el Nebo-M, su alcance real contra drones pequeños que vuelan extremadamente bajo se acorta mucho por el terreno, los edificios, los árboles y el ruido del suelo. A las 4:26 hora local, cuando los Beavers de vanguardia ya habían cruzado la mayor parte de la zona de aproximación más peligrosa, la ventana de reacción rusa empezó a encogerse muy rápido. Desde ese momento, cualquier retraso en pasar los datos del radar de alerta temprana al radar de control de fuego podía comprimir toda la red de intercepción a minutos, incluso a decenas de segundos. Y fue entonces cuando el vuelo a ultra baja altitud de los Beavers mostró su mayor valor. Ni siquiera la tripulación del S-350 tenía ya tiempo para ver con claridad la amenaza que se acercaba. El 56A es muy potente siguiendo blancos nítidos contra un cielo limpio, donde la señal reflejada se separa del entorno. Pero contra pequeños Beavers volando pegados al suelo, esa ventaja se reducía drásticamente. La señal podía mezclarse con los reflejos del terreno, las vías, las estaciones, los postes eléctricos, los edificios y los objetos metálicos alrededor del puente. Cuando los Beavers llegaron a la zona defensiva,
La distancia era de menos de 3 kilómetros, un rango pésimo para el 350. Aunque el Vityaz fue creado para interceptar blancos de vuelo bajo y reaccionar mucho más rápido que muchos sistemas de largo alcance, aún necesitaba tiempo para confirmar el objetivo, clasificar la trayectoria, dar la orden de disparo y guiar el misil hasta el punto de intercepción. En un asalto a tan corta distancia, cada paso quedaba comprimido en una ventana mínima. En ese momento, el 350 era como un sistema muy poderoso, arrastrado a una pelea donde el espacio de reacción se había estrechado a un nivel peligroso. Ni el Pantsir S-1, la capa de corto alcance que protegía el anillo exterior, tenía ya muchas opciones de salvar la situación. De la detección al disparo, este sistema aún debía cumplir toda una secuencia. Confirmar el blanco, procesar datos, fijarlo, girar el arma y lanzar el misil. Pero en ese breve lapso, los Beavers, a 160 km por hora, seguían cerrando la distancia a gran velocidad. Si solo eran detectados a 1,5 km, la ventana real del Pantsir S-1 quedaba en apenas segundos, y cuando llegó ese momento, todo estaba ya fuera de control. A las 4:28 hora local, los primeros Beavers se lanzaron contra la zona antiaérea que protegía el puente, apuntando a los radares y a las posiciones de intercepción de alrededor. Mientras la capa defensiva principal caía en el desorden, los aparatos restantes siguieron perforando la brecha recién abierta, corriendo hacia el puente. En minutos, la zona alrededor de la vía cayó en el caos. El fuego antiaéreo se derramaba hacia arriba, las señales de radar se dividían y dispersaban, y los Beavers supervivientes seguían avanzando hacia el objetivo principal. El golpe ya no apuntaba solo a un puente. Apuntaba directo a la capacidad de Rusia de mover combustible, armas y municiones de Lugansk a Donetsk, donde Moscú intentaba mantener la presión sobre todo el frente oriental. Y aquí en Vector Rojo, les decimos, eso fue solo el inicio de la serie de golpes de esa mañana. A las 4:30 hora local, mientras el humo aún subía del sistema antiaéreo recién golpeado, la siguiente oleada de drones ucranianos seguía acercándose al puente de Lugansk. La madrugada estaba cubierta por una niebla espesa que reducía la visibilidad a muy corta distancia y hacía que toda la zona pareciera hundida en una cortina blanca. Las defensas rusas ya estaban en máxima alerta. Los Pantsir S-1 fueron activados y las tripulaciones miraban tensas sus pantallas de radar, listas para frenar la siguiente oleada. Pero lo que aún no entendían era que esa niebla densa le regalaba, sin querer, otra ventaja a Ucrania. La primera señal anormal apareció de inmediato en la pantalla. Era el mismo blanco, pero la señal se volvía inestable, a veces clara, a veces débil, como si cambiara de posición sin parar, dentro del caos de interferencias. Un momento se movía a la derecha, luego derivaba a la izquierda. Un segundo aparecía a 120 metros de altitud, al siguiente saltaba a 600. En realidad, seguía siendo un solo Beaver volando bajo entre la niebla. Pero la alta humedad y la visibilidad limitada volvían mucho más difícil detectar, identificar y fijar el blanco. Para la tripulación del Pantsir S-1, cada segundo de reacción se volvía precioso. Un retraso de unos segundos podía dejar que el objetivo se colara más hondo en la zona defensiva del puente, y esa breve ventana de confusión seguía abriendo otra oportunidad para el ataque de Ucrania. Otro problema surgió rápido en el lado ruso. El radar de vigilancia de corto alcance que apoyaba la zona del puente, diseñado para seguir blancos en condiciones más favorables, empezó a perder eficacia cuando una repentina tormenta de lluvia intensa barrió Lugansk. Gruesas cortinas de agua cruzaban la zona defensiva, volviendo el fondo de observación aún más caótico, mientras las señales de los pequeños blancos de vuelo bajo parpadeaban entre la interferencia del suelo, las vías, los pilares del puente y las estructuras cercanas. Con los Beavers volando bajo entre la lluvia, detectarlos con precisión se volvió mucho más difícil, pero el mayor obstáculo llegó cuando los Pantsir S-1 entraron en fase de intercepción. Con la visibilidad estrangulada y las señales inestables, las tripulaciones rusas necesitaban 2 segundos extra para confirmar, fijar y disparar. Mientras tanto, los UJ-26 Beaver se adaptaron muy rápido al mal tiempo.
Fueron diseñados para volar estables bajo mal clima, con poca dependencia de controles complejos en la fase final. Por eso, la formación mantuvo su ritmo de aproximación mientras cortaba la lluvia. Los sensores del aparato líder empezaron a corregir la trayectoria, siguiendo la forma del puente, las vías, los pilares y la zona de conexión con la ruta principal. Al fin, un Pantsir S-1 logró fijar el blanco y abrir fuego. Los misiles 57E6 salieron de los lanzadores uno tras otro, aceleraron hasta Mach 3.8 y corrieron directo hacia la formación de Beavers. Estelas de fuego rasgaron la lluvia y en segundos las espoletas de proximidad se activaron. 8 drones ucranianos cayeron en la aproximación, pero esa intercepción no bastaba para cerrar el ataque. Cuando la distancia se volvió muy corta para usar misiles, el Pantsir S-1 pasó al cañón. 2 cañones automáticos 2A30 y 8M de 30 milímetros giraron con violencia y vertieron densas ráfagas hacia los drones restantes. Una cortina de balas al rojo vivo desgarró el aire, derribando 4 Beavers más justo antes de la zona defensiva final, pero los 6 restantes lograron atravesarla. Se lanzaron directo contra el puente ferroviario de Lugansk. Una serie de explosiones golpeó el tablero del puente, las vías y los puntos críticos de carga. Una onda de choque de más de 8 bares lanzó al aire fragmentos de metal, hormigón y piedra de balasto. Una sección de la vía quedó desgarrada mientras el humo negro subía en columnas entre la lluvia. Hacia las 4:34 hora local, la zona del puente había caído en el caos. Las defensas rusas habían lanzado 8 interceptores, disparado pesadas ráfagas de cañón de 30 milímetros y derribado 12 drones en la aproximación directa, pero los 6 Beavers restantes aún así perforaron la red antiaérea y golpearon el objetivo, dejando muy dañado el puente ferroviario crítico de Lugansk. Pero el plan de Ucrania no se había detenido. Detrás, los últimos Beavers de la oleada recibieron nueva información. Un tren ruso cargado de armas y municiones acababa de pasar por la zona y seguía avanzando para reforzar el frente. Si ese tren llegaba a destino, su carga pasaría de inmediato a manos de las unidades rusas que combatían en el este. Y en ese instante, la misión cambió. Los Beavers finales aceleraron hasta su velocidad máxima de 190 km por hora, dejando la ruta de aproximación original y siguiendo la línea férrea que ahora se ahogaba bajo la lluvia torrencial. Tras cortar la ruta de refuerzo, Ucrania decidió detener ese tren antes de que entregara armas, municiones y suministros a las fuerzas rusas del frente. Y Ucrania iba a demostrar que el éxito del golpe anterior no dependía solo de la suerte. La verdadera ventaja estaba en cómo se organizó el ataque para romper la propia lógica de funcionamiento del sistema defensivo ruso. Y la siguiente oleada se desarrolló exactamente así. A las 4:36 hora local, con el puente de Lugansk ya golpeado, los últimos 24 Beavers siguieron la línea férrea entre la lluvia intensa. Su nuevo objetivo era el tren ruso cargado de armas y municiones que seguía moviéndose hacia el frente oriental. A esas alturas, Rusia había desplegado casi todas sus capas defensivas alrededor de esta ruta logística crítica. Los 350 VTS formaban la capa de intercepción de medio alcance. Los Tor y Pantsir S-1 cubrían la protección cercana, listos para enfrentar pequeños blancos de vuelo bajo que aparecieran de golpe. Mientras, los sistemas de guerra electrónica interferían los canales de navegación y comunicación en toda la zona de aproximación. En teoría, era una red lo bastante densa como para convertir cualquier ataque de drones en una costosa guerra de desgaste. Pero entonces, 24 UJ-26 Beaver aparecieron en la pantalla. Y desde ese momento, la debilidad de toda la red empezó a mostrarse. No entraron desde una sola dirección. Se dividieron en 5 grupos pequeños que se acercaban desde ángulos distintos, con altitudes y ritmos distintos. Era un estilo de ataque precalculado, diseñado para sobrecargar el sistema defensivo. Cuando muchos blancos pequeños aparecen a la vez en múltiples ejes, los radares, los puestos de mando y los sistemas de intercepción deben cambiar sin parar la prioridad de los blancos, alternar la dirección de seguimiento y dividir su potencia de fuego. El primer grupo voló bajo a lo largo de la vía,
forzando a los radares cercanos a fijarse en el eje directo. El segundo se movió al flanco, arrastrando el fuego del Panzer S-1 lejos de la dirección principal. El tercero se quedó más atrás, sumando presión al proceso de clasificación de blancos. Los dos restantes siguieron girando pegados al terreno, esperando el momento en que la red antiaérea quedara estirada al límite. En solo 30 segundos, la red diseñada para coordinarse con precisión empezó a comprimirse hasta su límite. El problema de Rusia era que la capacidad teórica no equivalía a la eficacia real en combate. El 350 podía seguir múltiples blancos en un radio de 240 kilómetros. El Panzer S-1 era flexible, capaz de usar misiles y cañón para interceptar rápido a cualquier distancia. Pero cuando los 5 grupos de Beavers usaron tácticas de enjambre, cambiando de formación sin parar, a veces abriéndose en abanico, a veces comprimiéndose, todo el sistema defensivo tuvo que recalcular sin descanso los datos de seguimiento, las direcciones prioritarias y las soluciones de tiro. Cuando el operador del radar 350 detectó 24 señales corriendo hacia el tren, los datos pasaron de inmediato a la sala de mando. La orden de activar el sistema de guerra electrónica POL 2.1 se emitió justo después. Este sistema interfiere las señales de navegación satelital y fue desplegado sobre la ruta de refuerzo para desviar los drones que dependían del GPS. El efecto apareció casi al instante. El grupo líder de Beavers empezó a perder la señal GPS y la formación derivó en diagonal a la derecha, alejándose de la vía. En la pantalla de control, su rumbo ya no era tan estable como antes. Tras solo un minuto, la distancia entre el enjambre y el tren se había reducido a unos 16 kilómetros. Mientras el tren seguía hacia el frente, los operadores ucranianos pasaron de inmediato al modo autónomo. Los Beavers usaron navegación inercial, combinada con reconocimiento de estructuras y de la vía para seguir la caza. Ya no dependían del todo de señales externas. Seguían la forma de los rieles, los postes eléctricos, las pequeñas estaciones, las curvas de la vía y el rumbo del tren para autocorregir su trayectoria. Pero otro problema apareció al instante. El tren seguía en movimiento. Y contra un blanco que se mueve sin parar, la probabilidad de impacto directo baja mucho. Un retraso de unos segundos en el picado podía hacer que un dron cayera en el vacío detrás de un vagón o detonara demasiado pronto junto a las vías sin daño suficiente para frenar el tren. Así que Ucrania cambió el enfoque. Un grupo de Beavers decidió acelerar, adelantándose al tren en lugar de volar directo hacia él. Su objetivo ya no eran los vagones en movimiento, sino el tramo de vía por delante. Si el tren no podía ser golpeado en marcha, su ruta sería cortada primero. Los Beavers de este grupo bajaron su altitud, se pegaron a la línea férrea y corrieron hacia el punto de bloqueo. El sensor del aparato líder fijó un tramo de vía por delante de la locomotora, 2 rieles de acero paralelos, la capa de balasto debajo y la zona de unión donde la plataforma se elevaba un poco sobre el terreno. Segundos después, el primer Beaver se lanzó en picado. La explosión golpeó de lleno un lado del riel, doblando el acero y arrancándolo de su soporte. La onda de choque desgarró el balasto, lanzando piedra, tierra y fragmentos de metal a lo largo de la vía. El segundo aparato se estrelló justo al lado del punto de impacto, ampliando la zona destruida y sacando de posición las traviesas. En un instante, el tramo de vía por delante del tren dejó de ser una ruta continua. Un riel quedó doblado y deformado. El otro se salió de su eje y la plataforma se abrió en una rotura peligrosa. Las vibraciones viajaron por los rieles y, desde la cabina de la locomotora, la tripulación rusa entendió que la ruta por delante había sido destruida. Tuvieron que aplicar el freno de emergencia. Las ruedas de acero rechinaron contra los rieles en un chirrido largo y penetrante, mientras el pesado tren se sacudía y el frenado brusco atravesaba cada vagón. La velocidad cayó rápido, pero ese momento convirtió al tren de un blanco móvil difícil en una masa pesada, lenta y casi atrapada sobre la ruta de refuerzo. A menos de 800 metros, la señal de video de los Beavers empezó a romperse gravemente. En la pantalla solo quedaban manchas de estática blanca, junto a las sombras de las vías, las llamas de la locomotora y los vagones apareciendo y desapareciendo. El sistema de interferencia del tren ruso presionaba con fuerza el canal de video, obligando al equipo ucraniano
a volar casi solo con datos inerciales, el mapa de la línea férrea y la posición del blanco enviada por el Grupo 1 antes de golpear la vía. Abajo, el tren acababa de frenar de emergencia tras el daño en la vía. Los vagones descargaron su peso contra la locomotora, las ruedas rechinando en un chirrido largo, mientras todo el cuerpo del tren se sacudía con violencia. Los soldados rusos de escolta saltaron a ambos lados de la vía, buscando cobertura, disparando sus AK-12 hacia el cielo, pero contra drones en picado a 190 km por hora, la ventana para apuntar y disparar era de apenas segundos. El primer grupo de Beavers golpeó la locomotora. El aparato líder se lanzó contra el compartimento de potencia, donde estaban el motor, las líneas de combustible, el sistema eléctrico y el panel de control. La ojiva de unos 23 kilos detonó contra la piel de acero. La presión en el punto de impacto superó los 7 bares, suficiente para desgarrar paneles de blindaje delgado, cortar cables y destruir las líneas de combustible. Una llamarada estalló desde el morro del tren. La locomotora no solo perdió la tracción, se volvió un obstáculo pesado que bloqueaba todo el tren sobre la ruta de refuerzo. Justo después, el segundo grupo se lanzó contra el tercer vagón, que transportaba combustible inflamable. Cuando la ojiva perforante detonó, los fragmentos calientes y la presión abrieron el cuerpo del vagón, empujando el calor hacia el compartimento interior. El vapor de combustible se encendió casi al instante. Una columna de fuego rojo anaranjado estalló por ambos lados del vagón, se derramó sobre el balasto y se extendió por los rieles. La temperatura en la zona en llamas podía superar los 800 grados, suficiente para quemar la pintura protectora, doblar paneles de acero delgado y sepultar todo el entorno del tercer vagón bajo un humo negro y espeso. Pero Ucrania no solo quería incendiar el tren, quería provocar una explosión secundaria. El tercer grupo apuntó al vagón número 12, en el centro del tren, donde se guardaban municiones y suministros militares. A esas alturas, el humo del tercer vagón tapaba casi toda la vista. La cámara del Beaver solo captaba destellos de luz, las sombras de los vagones y los rieles temblando bajo el tren. El operador ya no buscaba un encuadre perfecto. Se apoyaba en la distancia, el número marcado del vagón y la dirección de la vía para sostener el picado. El Beaver cortó el borde del humo y se estrelló de lleno contra el vagón número 12. La explosión de fragmentación abrió la piel metálica, clavando fragmentos calientes en el compartimento de carga. Cajas de munición, propelente y suministros salieron despedidos, creando una serie de pequeños focos de ignición. Explosiones dispersas empezaron a resonar, cortas y secas, mientras parte de la munición se calentaba. Un costado del vagón 12 reventó, y las llamas empezaron a lamer los vagones vecinos. Sin embargo, la gran explosión en cadena aún no llegaba a la cola del tren, y por eso el grupo final siguió lanzándose. Su objetivo era el vagón número 18, hacia la parte trasera, donde el resto del armamento había quedado atrapado tras el frenado de emergencia. Si ese vagón era golpeado, el fuego podía arrastrar toda la sección trasera del tren. Un Beaver bajó aún más, rozando el humo negro que subía del vagón 12. En los últimos segundos, la imagen casi desapareció, pero el sistema inercial mantuvo el aparato en su picado. Entonces, la sombra del vagón 18 apareció entre dos lenguas de fuego. El Beaver se clavó directo en el cuerpo del vagón. Una explosión mayor rugió justo después. La presión y los fragmentos calientes perforaron el compartimento de carga, encendiendo nuevos focos de fuego en los vagones traseros. Esta vez, las llamas corrieron por la sección trasera del tren, arrastrando una explosión secundaria tras otra. Las puertas de acero salieron despedidas. Fragmentos de metal al rojo vivo volaron por el aire, y la onda de choque sacó varios vagones de su alineación con los rieles. A las 4:41 hora local, el tren de suministros ruso estaba casi del todo inutilizado. La locomotora, destruida. El tercer vagón ardía con violencia. El vagón 12 había sido desgarrado, y el vagón 18 había desatado una cadena de explosiones que se extendía hacia la cola del tren. La lluvia seguía cayendo, pero no bastaba para apagar incendios alimentados por combustible, suministros inflamables y municiones. La línea férrea que antes movía combustible, armas y municiones hacia el frente, era ahora una larga franja de fuego atravesando Lugansk. Quedaba una locomotora ennegrecida,
vagones deformados, rieles retorcidos por el calor y una ruta logística rusa detenida en seco justo antes de que sus suministros llegaran al frente oriental. Pero el verdadero valor de este golpe no estaba solo en el tren destruido o el puente dañado. Como siempre lo analizamos aquí en Vector Rojo, Ucrania acababa de golpear una de las debilidades más sensibles del ejército ruso: su capacidad de mantener un flujo continuo de suministros hacia el frente oriental. Las líneas férreas de Lugansk y Donetsk son arterias logísticas que llevan combustible. Ucrania no solo se defiende y no solo contraataca en el frente. Intenta aislar cada agrupación rusa, golpeando lo más importante que hay detrás: su suministro. Si la munición llega más lento, si el combustible escasea, si los blindados se vuelven más difíciles de reparar y los trenes ya no pueden moverse con seguridad, la presión rusa sobre el frente oriental se irá debilitando con el tiempo, y por eso el golpe contra el puente ferroviario y el tren de suministros en Lugansk significa mucho más que una explosión matinal. Es parte de una campaña mayor para convertir la retaguardia rusa en una zona que ya no es segura, estirar las defensas aéreas rusas, desorganizar el transporte y fortalecer la posición de Ucrania en la mesa de negociación. Si este ataque te pareció impresionante, dale like, suscríbete a Vector Rojo y activa la campanita para no perderte los últimos análisis militares, y deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué ruta logística crees que Ucrania debería golpear ahora para obligar a Rusia a reducir su presión más pronto y acercar la paz? Nos vemos en el próximo video de Vector Rojo, porque cada ataque tiene una trayectoria.